Hablar de los genes Hox es hablar de un grupo de genes que controlan el desarrollo embrionario en su nivel anteroposterior. Son determinantes para otorgar distintos segmentos a lo largo del cuerpo y están implicados dentro de la evolución y la diversificación de varios grupos. Bien, mi nombre es Duan Bernal y junto a mi compañero Juan David Maldonado abordaremos este gran tema. Sin más, empecemos. Uno de los tipos fundamentales de factores de transcripción es representado por la proteína homeominio. Estas proteínas contienen un elevado grado de conservación constituido por 60 aminoácidos. Una característica importante es su estructura hélice-giro-hélice, pues esto le permite unirse directamente al ADN como un factor de transcripción, activando otros genes y por lo tanto direccionando los patrones de formación en el desarrollo embrionario. Los 180 nucleótidos que codifica el homeominio en el gen se denominan en conjunto homosecuencia u homoboxes. Estas regiones fueron descubiertas inicialmente en Drosophila en los complejos Antenapedia y Picthorax. Por lo tanto, los genes Hox son un grupo de genes selectores homeóticos actuando en el control maestro del desarrollo del eje anteroposterior. Los genes Hox en Drosophila se actúan en dos complejos situados en el cromosoma 3, algo que más adelante explicaremos con mayor detalle, y donde sus irregularidades pueden presentar mutaciones de pérdida o ganancia de función. En vertebrados, incluidos los ratones, por colocar un ejemplo, tienen genes Hox homólogos a Drosophila expresándose desde su extremo 3 a 5', lo que corresponde con su orden de actividad a lo largo del eje anteroposterior, conocido este fenómeno como colinealidad. En este grupo, los genes están presentes en 4 bancos de genes Hox denominados desde el gen Hox-A hasta el gen Hox-A-B, de manera que determinados genes pueden reutilizarse más adelante para dirigir la formación de diversas estructuras, de manera que si un gen se inactiva, los genes del grupo parálogo pueden compensar su función, pero si todos los miembros de un grupo parálogo se inactivan, se producen graves perturbaciones morfológicas. Para que entendamos mejor, hablemos de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster. Esta criatura es un organismo modelo muy utilizado para el estudio de los genes homeóticos. La identidad de cada segmento corporal está determinada por cada uno de estos genes, y en este insecto se han encontrado alrededor de 8 genes homeóticos delimitados desde la región 3' a la región 5' del cromosoma 3 en dos complejos, el complejo Antenapedia y el complejo bitórax en la parte más posterior. El primer complejo comprende 5 genes: el gen labial, el gen proboscidea, el gen deformed y el gen peines sexuales reducidos y Antenapedia. Por otra parte, el complejo bitórax comprende 3 genes: el gen ultrabitórax, el gen abdominal A y abdominal B. Cada uno de estos genes actúa para darle una forma adecuada al organismo, especificando la formación de los segmentos de la cabeza, el tórax y el abdomen, evitando que la forma final del animal, tanto de la pupa como del adulto, se vea afectada en primera instancia. Ahora, estos genes no solo se encuentran en los insectos, sino que están presentes en una gran mayoría de filos animales, como los nidarios o medusas y pólipos, los plantemiltos o gusanos planos, los nemátodos o gusanos esféricos, los cefalocordados, los urocordados y los vertebrados. En este último taxón, principalmente los mamíferos, los genes homólogos a los genes homeóticos son denominados genes Hox, pero a diferencia de Drosophila melanogaster, estos genes están duplicados en varios cromosomas, específicamente 4 en el humano y el ratón. De igual modo, también existen deleciones independientes y se cree que ellas ocurren cuando divergen distintos grupos o taxones animales. Pues bien, la expresión de estos genes se puede observar a lo largo del eje anteroposterior de los animales, así como también en estadios y tejidos embrionarios como el tubo neural, la cresta neural, el mesodermo paraxial y el ectodermo superficial. Pero, ¿cuáles genes son homólogos a los genes homeóticos en específico? ¿Y cómo es posible comparar estos genes entre sí para determinar su función en las estructuras corporales formadas? En este sentido, los genes ubicados más al extremo 3' del cromosoma serán homólogos a los genes del complejo Antenapedia, mientras que los genes Hox más posteriores serán homólogos a los genes ultrabitórax, abdominal A y abdominal B del complejo bitórax. La funcionalidad de estos genes
se ha logrado determinar gracias a estudios in vitro, destruyendo copias de un gen específico o comparando la formación de estructuras resultantes de su expresión, como el tipo de vértebra formada en los cordados. Tomemos como ejemplo el patrón vertebral que se da a lo largo del eje antero-posterior en el ratón y en el pollo. Como podemos apreciar en el diagrama, el esqueleto axial del ratón está constituido por 7 vértebras cervicales que formarán el cuello, 13 vértebras torácicas, de las que surgirán las costillas, 6 vértebras lumbares, 4 vértebras sacras y más de 20 vértebras caudales que constituirán la cola. Pero en el pollo el patrón cambia. Se forma principalmente de 14 vértebras cervicales, 7 vértebras torácicas, 12 o 13 vértebras lumbosacras y 5 vértebras costillas, que formarán la cola fusionada del animal. Pues bien, en muchas investigaciones se ha encontrado que la transición entre un tipo de vértebra a la otra está correlacionada con la expresión de genes Hox específicos. En este caso, el gen HOX5 se expresa en la última vértebra cervical e inmediatamente después el gen HOX6 se expresa en la primera vértebra torácica, tanto en el ratón como en el pollo. Este fenómeno es conocido como una frontera de expresión. De igual manera, en la frontera de expresión entre los genes HOX9 y HOX10 se permite la predicción de la vértebra formada, con el gen HOX9 expresándose en la última vértebra torácica, mientras que el gen HOX10 se expresa en la primera vértebra lumbar. Así, se puede establecer entonces que hay un código de diferente expresión de los genes Hox a lo largo del eje antero-posterior y ese código determina el tipo de vértebra formada. Ahora te preguntarás, ¿los genes Hox solo son capaces de actuar en la identidad de las vértebras? ¿O también tienen una fuerte influencia en la formación de las extremidades anteriores y posteriores de un animal? Y la respuesta es que sí, pero para comprender mejor cómo actúan, partamos de este embrión de pollo como modelo. En él se puede observar la formación de protuberancias bilaterales, también llamadas brotes de las extremidades. A partir de estos brotes surgirán las extremidades del animal, y para que ello ocurra, es necesaria la migración de las células mesenquimáticas de la placa lateral del mesodermo y las células mesenquimáticas de las somitas, a un área conocida como el campo de la extremidad. En este punto, las células provenientes de la placa lateral se convertirán en células precursoras del hueso de las extremidades, mientras que las células provenientes de las somitas establecen las células precursoras del músculo de la extremidad. Ahora bien, los genes Hox se expresan para determinar la identidad de los huesos formados a partir de estas células mesenquimáticas. Así, los genes HOX9 y HOX10 especifican la formación del hueso proximal, adyacente a la pared del cuerpo o estilo podio, mientras que el gen HOX11 especifica la formación del pseudopodio en la parte media, y los genes HOX12 y HOX13 especifican la formación de los autopodios, los huesos más distales. Y sin duda alguna, el estudio de estos genes ha permitido dilucidar las homologías entre diversos taxones animales, como la comparación entre el patrón esquelético del brazo humano, el ala de un ave y la extremidad anterior de un caballo. Aunque los genes Hox definen el eje antero-posterior de los animales bilaterales, se sabe que hay genes con secuencias similares en grupos animales que tienen cuerpos radiales o asimétricos, como es el caso de las medusas y las esponjas, como ya hemos mencionado. Por lo tanto, los genes Hox debieron estar presentes en la evolución antes del surgimiento de animales bilaterales. Aquí es donde nos surge la gran pregunta, y es cómo es que estos genes han podido evolucionar a lo largo del tiempo. Es importante mencionar que los genes Hox no son el único tipo de genes homeóticos presentes en la formación de las estructuras en el desarrollo embrionario, pues los genes para-Hox y NK, estos últimos más presentes en grupos como los cnidarios, forman parte de un grupo importante en el complejo Antenapedia, presente también en grupos como vertebrados, mamíferos en este caso, que en algunos casos pueden especializarse para la formación de vértebras, como también ya anteriormente mi compañero explicó. Por lo tanto, hoy en día se cree que los genes Hox evolucionaron a partir de un ancestro en común y gracias a la duplicación génica, formando así las diferentes clústeres, y con el paso del tiempo estos clústeres se fueron duplicando o suprimiendo hasta formar los clústeres que se observan hoy día.
Y finalmente solo queda preguntarnos una sola cosa, y es qué implicaciones tiene el conocimiento cada vez más amplio de estos genes y qué relación guarda con nosotros. Están presentes en la diferenciación de varias estructuras, cumpliendo un papel activo en la adipogénesis, neurogénesis y en la diferenciación de cardiomiocitos, por mencionar solamente algunas de sus características principales. Los genes están involucrados en el desarrollo embrionario, así como los mecanismos de reparación del cuerpo adulto, por lo que se ha convertido en una herramienta interesante a la hora de realizar estudios de células madre en tejidos in vitro o in vivo. Como seguramente ya lo has notado, los genes Hox están implicados en varios campos, como ya lo hemos mencionado anteriormente, y su entendimiento hace que se convierta en una herramienta que nos ayuda a avanzar cada vez más en diversos campos. Sin más, te agradecemos mucho tu tiempo y esperamos que te haya sido de utilidad este video.